Imagina la escena. Una lluvia fina golpea un camino de tierra. Del bosque surge un guerrero en armadura, con casco decorado, rostro inexpresivo y una katana que refleja la luz del amanecer. Se mueve con precisión, casi como si cada paso estuviera coreografiado. La gente habla de él con respeto y miedo, y en las historias se le llama samurái. Pero, más allá de la leyenda cinematográfica y los cómics, ¿quién era realmente? ¿Eran héroes perfectos, disciplinados al extremo, o simplemente soldados de su época con reglas y privilegios? El samurái es, para muchos, el epítome del honor, la lealtad y la destreza marcial. La imagen que tenemos hoy es casi mítica. Guerreros impecables, siguiendo un código inquebrantable llamado Bushido, capaces de sacrificarse por su señor feudal hasta la muerte. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y humana. Muchos samuráis vivían, sentían miedo, codiciaban poder y riqueza, y algunos incluso eran despiadados. La historia de estos guerreros no es solo épica, también está llena de contradicciones, traiciones y adaptaciones a un Japón en constante cambio. El término samurái proviene del verbo japonés saburao, que significa servir o estar al servicio de alguien. Esto ya nos da una pista. Un samurái no existía para sí mismo, sino que servía a un señor, un clan o un territorio. Su identidad, su prestigio y su propósito estaban profundamente ligados a esa lealtad. Y aunque hoy lo veamos como un código de honor casi religioso, en origen era más práctico. Un contrato social y militar que aseguraba poder, protección y recursos a cambio de servicio y obediencia. Los primeros indicios de lo que luego se llamaría clase samurái aparecen en Japón durante el periodo Heian, 794 a 1185, en un contexto de desorden político y guerras entre clanes. Japón no era un país unificado. Estaba fragmentado en provincias gobernadas por aristócratas locales, monjes guerreros y terratenientes. Los nobles urbanos necesitaban proteger sus tierras, sus cosechas y sus riquezas. Así surgieron los guerreros a caballo, entrenados en combate y disciplina, cuya función era defender a sus amos y asegurar la estabilidad territorial. Estos guerreros fueron los precursores de los samuráis. Con el tiempo, estos soldados evolucionaron. Entre los siglos XII y XIII, Japón vivió guerras internas decisivas, como la Guerra Genpei, que consolidó el poder del clan Minamoto y dio inicio al shogunato Kamakura. Durante estas batallas, el rol del guerrero cambió. Ya no solo era protección, sino también administración de territorios conquistados. Los samuráis se convirtieron en una clase dominante, con derechos, privilegios y responsabilidades legales. Podían poseer tierras, recaudar impuestos y mantener a campesinos bajo su control. La idea del samurái romántico y desinteresado aún estaba lejos. En la práctica, era una élite militar y política. La relación entre los samuráis y el bushido, ese código de conducta que asociamos con honor y sacrificio, también es un mito parcialmente moderno. El bushido se consolidó como concepto más tarde, en el periodo Edo, 1603 a 1868, cuando Japón vivió más de 2 siglos de paz relativa bajo el shogunato Tokugawa. Los samuráis, sin guerras constantes, necesitaban un marco moral que justificara su estatus y su disciplina. El bushido mezclaba influencias budistas, sintoístas y confucianas, enfatizando lealtad, autocontrol, respeto, valentía y honor. Así, el código no surgió en el fragor de la batalla, sino como un ideal que ayudaba a mantener la estructura social durante la paz. En la práctica, muchos samuráis no seguían al pie de la letra el bushido. Algunos eran terratenientes ambiciosos, mercenarios, políticos o incluso matones a sueldo. La idea de un samurái que se sacrifica inmediatamente por su señor era más aspiracional que cotidiana. Sin embargo, esta aspiración se convirtió en la base de la cultura popular. Novelas, cuentos, teatro kabuki y finalmente cine y manga consolidaron la imagen romántica que hoy todos conocemos. Otro aspecto fascinante es cómo los samuráis equilibraban la guerra con la cultura. No eran solo guerreros, también estudiaban poesía, caligrafía, filosofía y estrategia. La educación era parte de su preparación. Un samurái debía ser tan hábil con la mente como con la espada. Esta combinación de intelecto y destreza marcial diferenció a los samuráis de simples soldados. Eran una clase social, un estatus que integraba política, cultura y militarismo. En resumen, los samuráis no eran héroes perfectos ni villanos absolutos. Eran seres humanos adaptándose a su época,
siguiendo códigos de lealtad, sirviendo a sus señores, administrando territorios y cultivando tanto la guerra como la cultura. La imagen de honor inquebrantable y sacrificio absoluto es, en gran parte, una construcción idealizada de siglos posteriores. La verdad es más rica y contradictoria. Guerreros que podían matar y escribir poesía, que podían traicionar o morir por su señor, que podían ser despiadados y a la vez admirados por su disciplina y habilidad. Este es solo el inicio de la historia de los samuráis. En los siguientes capítulos exploraremos sus orígenes exactos, la filosofía del bushido en detalle, su vida cotidiana, cómo luchaban en guerras y duelos, y finalmente cómo su legado sigue vivo en Japón y el mundo. Descubriremos la línea entre mito y realidad, y entenderemos que estos guerreros fueron mucho más que figuras románticas de películas. Fueron arquitectos de la historia japonesa. Para entender a los samuráis, debemos viajar al Japón de los siglos X al XII. La isla estaba lejos de ser un país unificado. Gobernantes locales, aristócratas urbanos y señores de tierras disputaban constantemente el control sobre los recursos y la población. Los conflictos eran constantes. Pequeños ejércitos luchaban por arrozales, rutas comerciales y castillos. En este contexto surgieron los primeros guerreros que luego serían conocidos como samuráis. El término samurái significa el que sirve, y originalmente se aplicaba a cualquier guerrero al servicio de un aristócrata. No eran figuras míticas ni héroes absolutos, eran profesionales de la guerra. Su función principal era proteger las tierras de sus señores, garantizar tributos y mantener el orden local. La necesidad de fuerza militar llevó a la creación de grupos organizados de guerreros que desarrollaron habilidades especializadas en combate y estrategias de guerra. Estos primeros samuráis a menudo eran campesinos o pequeños nobles entrenados en el uso de la espada, el arco y la lanza. La equitación era clave. Un samurái debía dominar el caballo, ya que muchas batallas se libraban a caballo. Su entrenamiento era intenso desde jóvenes, combinando resistencia física con práctica de combate y disciplina mental. La obediencia y lealtad a su señor eran esenciales, porque la supervivencia del guerrero y de su familia dependía de mantener ese vínculo. El surgimiento de los samuráis no ocurrió en aislamiento. Japón recibía influencias culturales de China y Corea, especialmente en filosofía, organización militar y escritura. Por ejemplo, la idea de jerarquía y respeto por la autoridad derivaba del confucianismo, que enseñaba la obediencia y la lealtad como valores fundamentales. El budismo, por su parte, introdujo nociones de autocontrol y meditación que los guerreros adoptaron para mantener la calma en la batalla y manejar el miedo y la violencia. Durante el período Heian tardío, 794 a 1185, las disputas entre clanes como los Taira y los Minamoto marcaron la transformación definitiva de los samuráis en una clase militar poderosa. La guerra Genpei, 1180 a 1185, que enfrentó a estos dos clanes por el control del Japón, es considerada un punto de inflexión. Los Minamoto finalmente vencieron, y con ello nació el primer shogunato Kamakura, estableciendo un gobierno militar que dependería de los samuráis para mantener el poder. Este sistema consolidó su estatus social. Los samuráis dejaron de ser solo soldados al servicio de un noble para convertirse en la élite militar y política de Japón. A diferencia de otros guerreros en el mundo, los samuráis desarrollaron un sentido de identidad colectiva. No solo peleaban, sino que formaban parte de un clan, con tradiciones, códigos y lealtades estrictas. Cada clan tenía su propio estandarte, rituales y reglas internas. Esta estructura reforzaba la disciplina y aseguraba que los samuráis actuaran de manera coherente en combate y en la administración de las tierras de sus señores. Su armamento y equipo también evolucionaron rápidamente. Inicialmente, los samuráis eran arqueros a caballo, usando el yumi, arco largo japonés, y flechas de bambú. Con el tiempo, la espada se convirtió en el símbolo del guerrero. La katana, forjada con técnicas complejas que combinaban resistencia y flexibilidad, reflejando la habilidad y honor del portador. La armadura, hecha de placas de hierro y cuero, estaba diseñada no solo para proteger, sino también para impresionar. La apariencia de un samurái transmitía fuerza y autoridad. No todos los samuráis eran iguales. Había diferencias según el rango, el tamaño del clan y la región. Algunos eran guerreros de campo, siempre en combate. Otros eran administradores y planificadores, encargados de recaudar impuestos y mantener el orden. Esta versatilidad hizo que los samuráis fueran mucho más que combatientes.
Eran gestores, diplomáticos y guardianes de la sociedad feudal japonesa. Un detalle interesante es que, desde el principio, los samuráis combinaban la práctica marcial con la cultura. Aprendían caligrafía, poesía y filosofía. La razón no era solo estética. Se creía que un guerrero cultivado era más completo, más capaz de tomar decisiones estratégicas y más respetado por la sociedad. Esta combinación de combate y cultura distingue a los samuráis de simples soldados mercenarios de otras partes del mundo. Conforme avanzaba el periodo Kamakura y luego el Muromachi, 1336 a 1573, los samuráis consolidaron su influencia. Gobernaban territorios, participaban en la política y moldeaban la cultura japonesa. Su vida ya no era solo sobre sobrevivir en la guerra, sino sobre mantener el honor, la lealtad y el estatus social. Esta evolución sentó las bases de lo que luego se conocería como Bushido, el código del guerrero. En resumen, los samuráis surgieron como respuesta a la necesidad militar de Japón, pero rápidamente se convirtieron en una clase social compleja, con roles políticos, culturales y administrativos. Su identidad estaba profundamente ligada a la lealtad a su señor, al clan y a la tradición. No eran héroes perfectos, pero tampoco simples soldados. Eran profesionales, disciplinados, ambiciosos y, sobre todo, humanos. En el próximo capítulo exploraremos el Bushido, la filosofía que definió la moral y las acciones de los samuráis, y cómo su código de honor fue tanto un ideal como una herramienta práctica para mantener el orden y la cohesión social. Imagina estar en la piel de un samurái, armado con tu katana, en medio de un campo de batalla, sabiendo que tu vida puede terminar en cualquier instante. Sin embargo, más que la habilidad en combate, lo que define tu existencia es un código invisible que guía cada acción, cada decisión y cada pensamiento. Ese código se llama Bushido, la vía del guerrero. Pero, ¿qué era realmente? ¿Era un conjunto de reglas estrictas, un mito romántico o una filosofía práctica para sobrevivir en un mundo violento? El Bushido no surgió de la nada. Es una síntesis de influencias chinas, budistas y japonesas que se consolidó principalmente durante el periodo Edo, 1603 a 1868, cuando Japón vivió más de 2 siglos de paz bajo el shogunato Tokugawa. En un contexto donde las guerras constantes habían disminuido, los samuráis necesitaban un marco moral que justificara su estatus y disciplina, incluso sin batallas diarias. Así, el Bushido se convirtió en un ideal que estructuraba la vida del guerrero y mantenía la cohesión social de la clase dominante. El Bushido enfatizaba valores como lealtad, honor, coraje, autocontrol, justicia y respeto. La lealtad al señor era la máxima expresión de deber. Un samurái debía estar dispuesto a dar su vida por su daimyo, señor feudal. El honor era una medida de la reputación personal y familiar, y su pérdida podía ser más dolorosa que la muerte. De hecho, el ritual del seppuku, el suicidio ceremonial, surgió como una manera de preservar o restaurar el honor en situaciones de fracaso, traición o deshonra. Aunque hoy nos parece extremo, en su época era un acto profundamente respetado y cargado de significado social. El coraje y la disciplina mental también eran centrales. Los samuráis entrenaban no solo el cuerpo, sino la mente, para permanecer imperturbables ante el miedo y la adversidad. La meditación zen era común, ayudaba a enfrentar la muerte sin vacilar y a tomar decisiones rápidas en combate. La idea no era eliminar el miedo, sino controlarlo, convertirlo en foco y claridad. Otro aspecto clave del Bushido era la honestidad y la justicia. Un samurái debía actuar con rectitud, incluso cuando nadie lo vigilaba. Esto no significaba que todos fueran moralmente perfectos. Más bien, el ideal buscaba regular la conducta de una clase privilegiada que tenía poder sobre campesinos, comerciantes y otros subordinados. El Bushido era, en parte, un instrumento de control social y político. Aseguraba que quienes detentaban armas y tierras mantuvieran cierto código de comportamiento. El Bushido también promovía la educación y la cultura. Los samuráis estudiaban literatura, poesía y filosofía. La razón era práctica. Un guerrero culto tomaba decisiones más estratégicas, negociaba mejor y podía mantener respeto y autoridad sin recurrir siempre a la violencia. Así, la espada y la pluma se combinaban para crear un ideal de guerrero completo. Sin embargo, la realidad era más compleja. Muchos samuráis cumplían el Bushido de manera selectiva. La lealtad podía depender del poder del señor. El honor podía ser ignorado si la supervivencia estaba en juego.
Algunos eran políticos astutos, mercenarios o administradores despiadados. La filosofía, entonces, funcionaba tanto como aspiración moral como herramienta práctica para consolidar la jerarquía social y militar. El bushido no era uniforme, cambiaba según el periodo y la región. Durante el Kamakura y Muromachi, el énfasis estaba en la destreza marcial y la obediencia. En el Edo, con la paz prolongada, los valores éticos y culturales adquirieron más peso, dando lugar a códigos más idealizados y formalizados. Por eso, la imagen que hoy tenemos de samuráis impecables y disciplinados refleja más la época Edo y la literatura posterior que la brutal realidad de los siglos XII al XVI. Un ejemplo concreto. Durante el conflicto entre clanes en el siglo XV, los samuráis cometían asesinatos políticos, saqueos y traiciones estratégicas, muchas veces violando lo que hoy consideraríamos honor. Sin embargo, cuando la paz llegó, esos mismos guerreros se dedicaron a la administración, la educación y la gestión cultural, demostrando flexibilidad y adaptación. El bushido se volvió más un marco de identidad que un reglamento rígido de combate. El bushido también influyó fuera de Japón. Cuando los samuráis comenzaron a interactuar con europeos en los siglos XVI y XVII, su reputación de guerreros disciplinados y leales impactó profundamente a los visitantes. Jesuitas, comerciantes y misioneros describían a los samuráis como hombres de gran autocontrol, educación y valentía. Esta mezcla de mito y observación real contribuyó a la imagen legendaria que hoy nos atrae: guerreros nobles, devotos de su señor y expertos en artes marciales y cultura. En la práctica, el bushido era una combinación de filosofía, ética y estrategia social. Servía para estructurar la vida del samurái, mantener la cohesión de la clase guerrera y consolidar el poder de los señores feudales. Era un código de conducta que equilibraba ideal moral y necesidad práctica. En el próximo capítulo exploraremos la vida cotidiana de un samurái: cómo entrenaban, qué comían, cómo administraban sus tierras, cómo interactuaban con campesinos y comerciantes y cómo equilibraban el combate, la cultura y la política en su día a día. Descubriremos que ser samurái no era solo luchar, era vivir con un propósito complejo, lleno de disciplina, tradición y, a veces, contradicciones humanas. Cuando pensamos en los samuráis, lo primero que viene a la mente son batallas, katanas y armaduras. Pero su vida diaria era mucho más que luchar. Estaba llena de disciplina, rituales, responsabilidades y cultura. Ser samurái no era solo pelear, era vivir bajo un conjunto de normas, equilibrando guerra, administración y aprendizaje. El día de un samurái empezaba temprano, mucho antes del amanecer. La rutina incluía ejercicios físicos intensos, práctica con arco, espada o lanza y meditación. La meditación no era un lujo espiritual, ayudaba a controlar el miedo y la ansiedad, esenciales cuando la vida podía terminar en cualquier combate. El entrenamiento físico también incluía equitación y resistencia, ya que muchos samuráis peleaban a caballo. La preparación constante mantenía su habilidad y aseguraba la lealtad a su señor. La vestimenta y el armamento eran símbolos de identidad y estatus. Una armadura completa podía pesar entre 20 y 30 kilos, hecha de placas de hierro, cuero y cordones de seda, diseñada tanto para protección como para imponencia. La katana era más que un arma, representaba el honor del guerrero. Llevarla requería destreza y respeto. Los samuráis también usaban el wakizashi, espada corta para defensa cercana o rituales de honor, y el yumi, arco largo japonés, especialmente en batallas a distancia. Pero los samuráis no eran solo guerreros, eran administradores y gobernantes locales. Muchos supervisaban aldeas, recaudaban impuestos y aseguraban el orden en los territorios de sus señores. Su autoridad sobre los campesinos era absoluta, pero también implicaba responsabilidades: garantizar la producción agrícola, resolver disputas y proteger a la población de saqueadores o invasores. Esta función convirtió al samurái en un puente entre la guerra y la administración civil. La relación con los campesinos era compleja. Por un lado, los samuráis dependían de ellos para los tributos y alimentos. Por otro, debían mantener la disciplina y autoridad. Algunos eran justos y respetuosos, otros explotaban brutalmente a los aldeanos. La vida cotidiana estaba marcada por estas interacciones: controlar, proteger, supervisar y, a veces, castigar. El honor del samurái también se medía en su capacidad de cumplir con estas responsabilidades. El samurái también debía cultivar la mente y la cultura. Aprendían poesía, caligrafía,
estrategia militar, filosofía y literatura clásica china y japonesa. Esto no era mera ornamentación. Un samurái culto podía negociar mejor, planificar estrategias complejas y mantener respeto entre pares. La educación era tan valorada como la habilidad marcial. Un guerrero sin cultura estaba incompleto. El consumo y la alimentación también reflejaban disciplina. La dieta consistía principalmente en arroz, pescado, vegetales y sopa de miso. La moderación era parte de la vida. La indulgencia excesiva se veía como debilidad. El autocontrol era un principio central del bushido, y se practicaba tanto en la batalla como en la mesa. Los samuráis también tenían rituales sociales. Celebraban festivales, ceremonias religiosas y eventos familiares donde se mostraba su estatus y refinamiento. Estos rituales fortalecían la cohesión social dentro del clan y entre guerreros, reforzando lealtades y jerarquías. La vida del samurái no era aislada. Estaba profundamente conectada con su familia, su clan y su comunidad. A medida que Japón entró en el periodo Edo, con más de 2 siglos de paz relativa, la vida del samurái cambió. La guerra constante desapareció, y muchos guerreros se dedicaron casi exclusivamente a la administración, la educación o la enseñanza de artes marciales. Esta transformación convirtió al samurái en una élite más burocrática y cultural que militar, aunque la espada seguía siendo un símbolo de su estatus y honor. Sin embargo, la disciplina, el honor y la preparación nunca desaparecieron. Incluso en paz, los samuráis mantenían entrenamientos, prácticas culturales y rituales de autocontrol. La espada era más un recordatorio de su identidad que un instrumento de guerra cotidiana. Muchos samuráis se convirtieron en profesores, mentores o literatos, demostrando que su papel social iba mucho más allá del combate. Un ejemplo interesante es el de los ronin, samuráis sin señor. Algunos vivían como vagabundos o mercenarios, pero muchos otros se dedicaban a la enseñanza o al comercio, adaptando sus habilidades y conocimientos a la nueva realidad. La existencia de los ronin muestra que el honor y la identidad samurái podían mantenerse incluso sin un señor, aunque el estatus y la riqueza dependieran de las oportunidades que surgieran. En resumen, la vida cotidiana de un samurái era una combinación de entrenamiento físico, disciplina mental, administración, interacción social y cultura. La guerra era solo una parte de su existencia. La otra parte era vivir bajo principios de honor, lealtad y autocontrol, equilibrando poder y responsabilidad. Los samuráis eran guerreros, administradores y artistas, lo que los hacía figuras complejas y fascinantes, muy diferentes del estereotipo simplificado de películas y novelas. En el próximo capítulo, veremos cómo los samuráis se comportaban en la guerra, sus estrategias, batallas históricas, armas y la transformación de su rol militar a lo largo de los siglos. Descubriremos que la vida en combate era brutal, pero también altamente organizada y estratégica. Si la vida cotidiana del samurái combinaba disciplina, administración y cultura, la guerra era su verdadera prueba. No era solo un combate físico, era estrategia, psicología, organización y habilidad para adaptarse a cualquier situación. La guerra definía su reputación, su honor y, a menudo, su supervivencia. Durante los primeros siglos, los samuráis peleaban principalmente a caballo. La movilidad y la rapidez eran esenciales. El arma principal era el yumi, un arco largo japonés que podía disparar flechas a gran distancia mientras el guerrero estaba montado. La precisión y la fuerza requerían años de entrenamiento, y la estrategia militar dependía en gran medida del control de los flancos y del terreno. Los arqueros samuráis podían decidir el resultado de una batalla incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo, la espada se convirtió en el símbolo del samurái y en su arma más icónica. La katana no solo era mortal en combate cercano, sino también un objeto cargado de significado. Representaba el honor, la destreza y la identidad del guerrero. Se decía que un samurái debía conocer su espada como su propio cuerpo, y muchas veces entrenaba durante años para perfeccionar técnicas de corte, defensa y desplazamiento. Otro elemento crucial era la lanza o yari, utilizada para romper formaciones enemigas y proteger a la infantería aliada. En las batallas más grandes, los samuráis no luchaban solos, operaban en coordinación con otros guerreros, planificando movimientos como un ejército profesional. Las formaciones eran fundamentales. Un solo guerrero valiente podía ser derrotado si su unidad no estaba organizada. El rol de los samuráis cambió con la introducción de la pólvora en el siglo XVI.
Armas de fuego como arcabuces y cañones transformaron las tácticas, obligando a los samuráis a adaptarse. Aunque algunos rechazaron las armas de fuego por considerarlas deshonrosas, muchos clanes las incorporaron estratégicamente. Esto demuestra que, a pesar del ideal del bushido, la pragmática supervivencia del clan siempre era prioridad. Las guerras más famosas incluyen la Guerra Genpei, 1180 a 1185, donde los clanes Minamoto y Taira se enfrentaron por el control de Japón, la Batalla de Sekigahara, 1600, que consolidó el poder del shogunato Tokugawa, y los conflictos internos durante el periodo Sengoku, 1467 a 1603. Conocido como la Era de los Estados en Guerra, donde la violencia constante moldeó a toda una generación de samuráis. Cada batalla tenía tácticas, alianzas y traiciones complejas que requerían no solo fuerza física, sino estrategia, inteligencia y liderazgo. El entrenamiento en guerra no solo incluía armas y caballería. Los samuráis estudiaban estrategia, espionaje y logística. Conocer el terreno, anticipar movimientos enemigos y gestionar suministros eran tan importantes como la destreza con la espada. Algunos samuráis eran expertos en emboscadas, mientras que otros dirigían ejércitos de miles con precisión sorprendente. La combinación de entrenamiento físico, preparación mental y conocimiento estratégico definía la eficacia en combate. La disciplina era crucial. Los samuráis debían mantener el orden en sus filas y garantizar que los campesinos y aliados cooperaran durante la batalla. Cualquier desobediencia podía costar vidas. Los castigos eran estrictos, y la lealtad se comprobaba constantemente. Esta rigidez también contribuía a la cohesión de los clanes, asegurando que incluso en situaciones desesperadas los guerreros actuaran como un conjunto coordinado. Un fenómeno interesante eran los ronin, samuráis sin señor, muchos de ellos sobrevivientes de derrotas o conflictos políticos. Algunos se convirtieron en mercenarios, otros en instructores, pero muchos participaron en guerras menores, demostrando que el espíritu samurái podía mantenerse incluso fuera de la estructura tradicional. Los ronin son ejemplo de adaptación y resiliencia, mostrando que la habilidad marcial y el honor podían ser independientes del estatus oficial. Las batallas samuráis eran brutales y sangrientas, pero también altamente ritualizadas. Los duelos entre líderes podían decidir conflictos, y la victoria no solo significaba poder político, sino también prestigio personal y honor para el clan. Muchos samuráis morían jóvenes, pero sus nombres eran recordados, y sus hazañas se convertían en historias que inspiraban a generaciones. Con la llegada del shogunato Tokugawa y la paz relativa del periodo Edo, las guerras disminuyeron. Esto transformó la función del samurái. De guerrero activo pasó a ser administrador, mentor y símbolo de disciplina. Sin embargo, el entrenamiento y la cultura de combate continuaron como parte del bushido, reforzando su identidad incluso sin guerra constante. En resumen, la vida del samurái en la guerra combinaba destreza física, estrategia, disciplina y liderazgo. No era solo fuerza bruta, era coordinación, planificación y adaptación constante. La espada, el arco, la lanza y más tarde la pólvora eran herramientas. La verdadera fuerza residía en la mente entrenada, la lealtad y la habilidad de actuar con honor y eficacia en el campo de batalla. En el capítulo final, exploraremos el legado de los samuráis, cómo desaparecieron, cómo Japón los recuerda y cómo su mito ha trascendido la historia para convertirse en un símbolo global de honor, disciplina y cultura. Si los capítulos anteriores nos mostraron quiénes eran los samuráis, cómo vivían y luchaban, ahora llega el momento de responder. ¿Qué queda de ellos hoy? ¿Fueron simplemente guerreros del pasado o su influencia atraviesa siglos y fronteras? La respuesta es sorprendente. Los samuráis siguen vivos, pero no con armadura ni espada. Su legado está en la cultura, la ética y la imaginación colectiva. El periodo Edo, 1603 a 1868, marcó la estabilidad final de Japón, con más de 2 siglos de paz. Durante este tiempo, los samuráis dejaron de ser soldados de guerra constante y se convirtieron en administradores, burócratas y mentores. Su función militar disminuyó, pero su estatus social permaneció. Se esperaba que mantuvieran el bushido, educaran a las siguientes generaciones y sirvieran de ejemplo moral. La espada seguía siendo símbolo de poder y honor, aunque raramente se usaba en combate real. Con la restauración Meiji en 1868, Japón inició la modernización y occidentalización. Se abolió formalmente la clase samurái, se prohibió llevar la katana en público y se crearon ejércitos modernos.
Muchos samuráis tradicionales se adaptaron. Algunos se integraron al ejército imperial, otros a la administración, la educación o el comercio. Sin embargo, la desaparición oficial no borró su influencia. Los valores de disciplina, lealtad y honor continuaron permeando la sociedad japonesa. El bushido pasó a convertirse en símbolo cultural y educativo. Durante el siglo XX, escritores, historiadores y educadores promovieron la filosofía del samurái como modelo de ética, dedicación y coraje. Se utilizó incluso para inspirar a soldados durante conflictos modernos, mostrando cómo un código del pasado podía motivar en contextos completamente diferentes. La figura del samurái se transformó de guerrero concreto a ideal moral y cultural. En la cultura popular, los samuráis alcanzaron fama mundial. El cine japonés clásico, especialmente las películas de Akira Kurosawa en los años 50 y 60, retrató a los samuráis como héroes complejos, con dilemas éticos, disciplina inquebrantable y habilidades marciales sobresalientes. Estas películas inspiraron a generaciones de cineastas globales, desde George Lucas hasta Quentin Tarantino, que adaptaron elementos del bushido y la estética samurái a historias modernas. Los cómics, anime y videojuegos también popularizaron la imagen del samurái. Aunque a menudo estilizada y dramatizada, mantiene elementos reales. La katana como extensión del guerrero, el honor y la lealtad como motivaciones centrales y la combinación de destreza física con estrategia y cultura. Así, los samuráis viven en la imaginación global, incluso entre quienes nunca han pisado Japón. El legado de los samuráis también se encuentra en la ética laboral y social japonesa moderna. La disciplina, la puntualidad, la dedicación al trabajo y la búsqueda de la excelencia reflejan valores que se originaron en la vida samurái. Aunque adaptados al contexto contemporáneo, estos principios muestran cómo un grupo de guerreros del pasado puede moldear la identidad de toda una nación. Un aspecto fascinante es que el mito samurái a menudo mezcla realidad y romanticismo. Mientras que la historia muestra que muchos samuráis eran políticos, administradores o incluso despiadados en la guerra, la narrativa popular resalta la lealtad, el honor y la valentía. Este contraste no disminuye su importancia. Revela cómo la sociedad construye héroes culturales a partir de figuras históricas complejas. El legado tangible también sobrevive en el arte marcial japonés. Kendo, Iaido y otras disciplinas modernas derivan directamente de la formación y filosofía de los samuráis. Practicantes actuales aprenden no solo técnicas de espada, sino también principios de autocontrol, respeto y ética que los guerreros aplicaban hace siglos. Así, la tradición no es solo historia, es práctica viva. Además, el turismo y la preservación de castillos, armaduras y templos permiten a Japón y al mundo conectar con la historia real de los samuráis. Exhibiciones, recreaciones y museos muestran cómo vivían, luchaban y pensaban. Esto permite distinguir entre mito y realidad. Los samuráis fueron seres humanos complejos, no héroes perfectos ni villanos absolutos. En el plano simbólico, los samuráis representan un equilibrio entre fuerza y ética, acción y pensamiento, guerra y cultura. Enseñan que la disciplina, la preparación y el honor son valores que trascienden el tiempo. Su historia muestra cómo una clase de guerreros puede influir en la identidad nacional, la ética social y la imaginación colectiva durante siglos. En conclusión, los samuráis no solo fueron guerreros históricos, fueron administradores, educadores, filósofos y símbolos de una cultura que valoraba la excelencia y la lealtad. Su legado vive en la ética japonesa, las artes marciales, el cine, los libros y la imaginación global. La imagen que tenemos hoy, entre mito y realidad, refleja la complejidad de estos hombres que podían matar y escribir poesía, gobernar y luchar, traicionar y sacrificarse. Son, en definitiva, un espejo del Japón que los creó y un faro de inspiración para el mundo. El misterio del samurái continúa fascinando, no porque fueran invencibles, sino porque su vida, sus valores y su disciplina nos enseñan lecciones universales sobre honor, resiliencia y humanidad. Y aunque las armaduras hayan desaparecido, la katana simbólica del samurái sigue cortando la historia, recordándonos que el pasado moldea el presente y que los ideales pueden trascender siglos.